continuación vamos a compartir es análisis de información internacional porque esta primera vuelta de elecciones pues ha causado la sorpresa de muchas personas tanto dentro como fuera de Brasil. Obviamente las encuestas marcaban o daban fe de una amplia ventaja del expresidente Ignacio Lula da Silva. Sin embargo, pues ayer el resultado demostró que el margen era más estrecho de lo que las encuestadoras habrían proyectado o pronosticado. Esto pues refiere ahora al no haber llegado al 50% de los votos a una segunda vuelta. Y esta mañana ya está preparada con nosotros Arangeli Campos, nuestra analista en materia internacional, precisamente pues para hablar de esa primera vuelta, obviamente las expectativas que hay en función de este resultado, lo que se puede esperar también en este proceso que ahora pues reinicia y en donde cada uno de los dos candidatos deben hacer lo propio para convencer al electorado de que son la mejor opción. Anangeli, buenos días y bienvenida al Noticiero Muy, Matutino buen, Madrugada muy Semana. buenos días, Ricardo, y a todos los radioescuchas que nos sintonizan en esta mañana de lunes. Bueno, el día de ayer, como podemos ver, se desarrolló una de las elecciones presidenciales que a mi consideración son las más importantes de la región por tratarse de un país como Brasil, ¿no? Desde 2019 se ha visto un fenómeno político bastante interesante en la región y es que una gran mayoría de países han dado de alguna manera ese voto en contra a los partidos gobernantes, dando algo, una especie como de castigo al establishment, mostrando una polarización, digamos que bastante política, es decir, votando básicamente como por dos tipos de extremos ideológicos. En este caso, pues Brasil, desde hace algunos años, se estaba esperando la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva, que como sabemos, pues fue presidente del 2003 a 2011, liderando el Partido de los Trabajadores, pero en 2018, como sabemos, por las diversas condenas que había recibido en el caso de Lavallato, pues no pudo candidatizarse como presidente. Sin embargo, en 2021 vimos pues cómo el Tribunal Supremo deja sin efecto estas condenas, reconociendo que por tecnicismos y que por supuestas parcialidades del juez Sergio Moro, estas condenas pues era necesario levantarlas. Por otro lado, pues con un 48% de personas que creen que el expresidente Lula da Silva fue condenado de forma justa, aún así él decidió participar en los comicios del día de ayer en conjunto pues con el actual presidente que es Jair Bolsonaro y el juez Sergio Moro, quien se encargó de la investigación de Petrobras contra Lula da Silva en su momento y pues posteriormente fue nombrado por el presidente actual como ministro de Justicia. Frente a este escenario, en estas candidaturas presidenciales ahí se dio realmente un escenario bastante violento y se considera pues bastante violento en lo mucho porque incluso se hizo una encuesta donde 3 de cada 4 personas en Brasil estaban considerando que se encontraban en riesgo de sufrir algún tipo de violencia política por esta polarización, porque anteriormente hablábamos de, bueno, hay adversarios políticos, pero en esta ocasión estamos hablando de enemigos políticos y como han coincidido algunos analistas internacionales, esto cierra las opciones y el debate como que básicamente lo lleva a un punto como más frío, es decir, como que no da muchas opciones para respetar los criterios y los pensamientos de otras personas. Y también pues incluso los simpatizantes del actual presidente Bolsonaro han sido comparados pues directamente con los simpatizantes en su momento del presidente Trump, porque de alguna manera tienen puntos en conjunto, pues afinados muy a lo que es la ultraderecha. Mientras tanto, podemos ver cómo los simpatizantes de Lula se enfrentaron incluso a muerte, pues en esta campaña marcada pues de una serie de críticas por el actual presidente, porque incluso en las declaraciones que ha manifestado el actual presidente Bolsonaro, él denunció en campaña que se podían generar algún tipo de inconvenientes por parte o de irregularidades en todo el proceso electoral en Brasil, cosa que han criticado muchos analistas internacionales, indicando que en efecto esto puede considerarse algún tipo pues de medida por parte del presidente Bolsonaro para deslegitimizar lo que era el desarrollo de las elecciones, ¿no? Y entendiendo pues que él no era el primero
en las encuestas actualmente. Bueno, ayer pudimos ver cómo se consolida esta necesidad de una segunda vuelta. 156 millones de brasileños tenían que ir a votar y pues quien sumara el 50% de los votos obtendría esta victoria presidencial. Sin embargo, como pudimos ver, hubo pues un 48% de personas que votaron a favor del candidato Lula da Silva y hubo un 43% de personas que votaron a favor del presidente actual, Jair Bolsonaro, llevando pues al pueblo brasileño sin duda a una segunda vuelta electoral que está programada ya para el 30 de octubre. Ese día pues ya se tendrá el resultado final de estas elecciones. Este escenario ha sido bastante interesante, no solamente porque era una de las elecciones más esperadas en América Latina, dado que en los, del 2019 al 2022 hemos visto, como mencioné al principio, que hay una polarización interesante en las elecciones que se han dado. Realmente se están cambiando, digamos que de derechas a izquierdas, y hay una gran cantidad de países en la región que están votando a favor de la izquierda, y esto viene representado, Ricardo, de alguna manera por esta necesidad que tienen las poblaciones de pues mejorar sus condiciones de vida y más que nada en el aspecto social, como es el caso de Brasil en este momento, ¿no? Digamos pues que con este 5% de diferencia que se ha generado entre el presidente Bolsonaro y Lula da Silva, pues aumentan unas posibilidades interesantes de remontada, porque cada vez que vamos a una segunda vuelta, también nos damos cuenta que dependiendo de los otros candidatos que no entran o no pasan a una segunda vuelta, pues se va a definir cuál va a ser el presidente, porque si bien es cierto, en este momento el expresidente Lula da Silva está pues de primero por haber adquirido pues un 48% de votos. También hay un porcentaje que es una diferencia mínima de un 5%, pues que obtuvo el presidente Bolsonaro, y que este 43% necesariamente va a aumentar, pues de acuerdo a las negociaciones que se puedan dar, pues con los otros votantes que no generaron ese voto ni a Lula da Silva ni al presidente Bolsonaro, sino que lo generaron, digamos, que a Sergio Moro o a Ciro Gómez o a otras personas, ¿no? Entonces esto definitivamente pues el 30 de octubre va a ser una diferencia bastante interesante, pues, y realmente Brasil necesita un cambio, digamos que es una economía bastante movida, es un país bastante industrializado y requiere actualmente pues un mayor impulso a lo que es la economía, porque después de la pandemia pues ellos quedaron afectados de forma importante económicamente. Incluso actualmente el presidente que gane las elecciones pues va a tener que enfrentarse a un 9% de desempleo. Hay alrededor de 33 millones de personas que se encuentran en condición de pobreza extrema y alrededor de 125 millones de personas que están en inseguridad alimentaria. Esto significa pues que la persona que gane la presidencia el 30 de octubre pues va a tener que asumir con una propuesta en firme, pues mejores planes y proyectos para desarrollar y reactivar la economía local. Por otro lado, pues en el caso del expresidente Lula da Silva, ha enfocado esta propuesta más que nada en la mejora del salario mínimo, considerando que este puede ser un mecanismo de atacar la inflación que actualmente está viviendo Brasil, y pues que ha aumentado, como dije anteriormente, después de la pandemia. Y por otro lado, pues en el caso del presidente Bolsonaro, en 2010 se creó un programa por parte del expresidente Lula, y este programa ha sido reformado en el gobierno del presidente Bolsonaro, y esta es una de las propuestas que está presentando el presidente Bolsonaro, de generar un aumento incluso a ese programa que ya ha sido reformado, ¿no? Por otro lado, también, pues siguiendo también las recomendaciones de Naciones Unidas, el tema de la atención al medio ambiente ha sido uno de los puntos más importantes en las propuestas de ambos. En el caso del presidente Bolsonaro, pues ha dicho que definitivamente va a continuar con los programas que están relacionados al tema de pues reducir los gases de efecto invernadero, mientras que el presidente Lula Silva pues ha reconocido que la lucha contra la minería ilegal sería uno de los mecanismos pues más efectivos para luchar contra este problema del medio ambiente, ¿no? Pues realmente hay una
hay una intención bastante interesante de voto en una segunda vuelta. Pues vamos a ver cómo se va a manifestar esta intención de voto. Para concluir, pues otro de los vistazos que a mí me consideraron interesantes, mi consideración fueron interesantes, fue que en el Senado y la Cámara de Diputados, pues el partido liberal, que es el partido del presidente Bolsonaro, ha obtenido la mayoría de escaños, pues tanto en el Senado como en la Cámara. Entonces esto realmente sí le da un tipo de favoritismo a lo que es ilegitimidad popular, pues básicamente al partido del presidente Bolsonaro, que es el presidente actual de Brasil. Bien interesante. Y ahora lo que ocurre a continuación, eh, Arangeli, es como una Ujú. contienda de cero, ¿no? ¿Tienen ese tiempo de aquí al 30 o, Total. cómo, o cuál es Total, la... son 4 semanas y van a ser las mismas condiciones que han obtenido desde el principio de la campaña electoral, pues deben mantenerse con las mismas condiciones establecidas para la primera vuelta. Y pues en declaraciones que se han dado por parte del presidente Bolsonaro, ha dicho que él está seguro de la remontada que se va a dar de votos con respecto al expresidente Lula da Silva, mientras que este ha manifestado que esto simplemente es una prórroga para ganar las elecciones el 30 de octubre y que él reconoce que nunca ha ganado una elección en la primera vuelta, por lo que la segunda vuelta va a ser favorable para él. Creo que ambos tienen una gran cantidad de posibilidades de generar los votos, pues sin duda vamos a ver cómo se inclina la balanza luego pues de qué va a pasar con esos votantes que no le dieron el voto en la primera vuelta a Lula da Silva y que no le dieron el voto en la primera vuelta al presidente Bolsonaro, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar de aquí al 30 con esos votantes, hacia dónde se van a inclinar y pues hacia dónde se inclinen genuinamente es que va a, a resultar ganador esta persona, ¿no? Va a estar interesante, como decía yo más temprano, es una contienda que pues mantiene la expectativa no solamente dentro, sino también fuera de Brasil, al resto de los países, obviamente por el devenir que esta elección, esta decisión que tomen los brasileños, pues tenga sobre el país. Arangeli, muchísimas gracias como siempre por el completo análisis y el aporte en materia internacional. Gracias, Ricardo. Saludos. Bien, y nosotros avanzamos siendo las 8:06 con información de provincia.